Buenos días, aprendices. A continuación, un vistazo rápido sobre cómo usar la herramienta DIA para la elaboración de los diagramas UML. En este caso, se deja una imagen de ejemplo del material de apoyo y también se recomienda lo siguiente. Para los diagramas UML de caso de uso, realizarlos por actor. Si bien el que ustedes ven en pantalla tienen dos actores en un mismo diagrama, es decir, en un mismo marco, como se ve aquí el verde, ¿sí? Se sugiere realizarlos por actores, es decir, si hay dos actores en este caso, realizar dos diagramas de caso de uso. Si tienen tres actores en el sistema, entonces serían tres diagramas de casos de uso. ¿Esto con qué finalidad? Para evitar, en dado caso, algunas confusiones en cuanto a la vinculación que puedan existir entre los actores o los permisos en algunos casos. Entonces, continuando con el tema, tenemos que proceder en este momento a seleccionar del menú en la parte izquierda si necesitan herramientas de diagrama de flujo, si necesitan la herramienta, en este caso es de UML. Entonces se debe tener seleccionado para que aparezcan las opciones que ven en su lado izquierdo. Hay que tener en cuenta los elementos que componen este diagrama. Entonces tenemos el actor, la relación que tiene, en este caso es una asociación, y el óvalo, que es el caso de uso. Además, el rectángulo que se ve en este caso que está rellenado de color verde sería la frontera o el límite del sistema, o lo representa de esta forma. Entonces empezamos dándole clic sobre el actor y después en alguna parte de la posición en la que queramos le damos clic y allí ya de una vez aparece el actor. Cuando está en amarillo significa que podemos editar ese elemento. Entonces en este caso voy a colocar que es empleado. Posteriormente, primero empezaré a hacer el límite del sistema. Si bien aquí no se representa como tal, o sea, es decir, no hay un cuadro como tal, entonces yo puedo hacer uso de la herramienta de diagrama de flujo para seleccionar el cuadro que requiero. En este caso, selecciono, no escribo nada, simplemente lo voy a utilizar para que me ayude como frontera o límite. Luego, para dejar el texto de la frontera o el nombre de la frontera, nosotros podemos seleccionar el texto. ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí? Me va a quedar el nombre en la mitad y yo lo deseo que se quede en la parte superior. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es seleccionar el texto y lo voy a dejar aquí en un lado vacío. Le escribo lo que necesito, como se llama la frontera, y lo paso sencillamente en la parte superior de la frontera. En este caso, pues decidí llamarlo sistema médico. Luego necesito crear mis casos de uso. Entonces aquí vemos este icono que se llama caso de uso, lo selecciono y lo dejo dentro de mi frontera. ¿Cómo se llama? Pues para empleado los casos de uso que él usa, gestionar citas y generar reportes. Procedemos entonces a realizar esta parte. Ya realizado, entonces, ¿qué necesitamos? La relación, en este caso de asociación. La asociación es simplemente una línea recta, por lo tanto procedemos a generarla. En este caso, podemos utilizar sencillamente ya sea los indicadores de flecha o esta línea normal para decir que es una asociación. Y vamos desde el actor hasta el caso de uso que requerimos. Aquí van a ver algunos puntos, unas X en azul, que es para indicar cómo o en qué parte yo voy a pegar en sí el extremo de esta línea, y ya de esa forma pues se genera la línea o la asociación que hay entre el empleado y la gestión de citas. ¿Esto qué quiere decir? Que un empleado usa la gestión de citas, utiliza esa gestión de citas en el sistema. ¿Qué tareas va a hacer el usuario en el sistema? Pues gestionar citas. Recordemos que todos los verbos van en infinitivo en los casos de uso. Entonces procedemos a realizar lo mismo con empleado, con generar reportes. Como quiero que quede vinculado directamente, entonces procedo a que quede en uno de los
puntos que me brinda el óvalo de caso de uso. Así se realizaría el diagrama. Este sería el primer diagrama. Recordemos que vamos a hacerlo por actores, entonces ese es el primer diagrama que se llama sistema médico, pero del rol empleado o el actor empleado. Luego necesitaríamos hacer otro archivo nuevo, que sería aquí diagrama 2 en la parte superior en la pestaña, pero en este caso que se llame médico. ¿Yo qué puedo hacer? Pues puedo copiar estos elementos, los selecciono todos, control C, voy al otro diagrama, control V, lo pego. Para hacerlo de una forma más rápida, voy a modificar el nombre de empleado, pues en este caso que se llame médico. Recordemos que para hacer esta modificación necesito seleccionar el editor de texto que está en la parte superior y escribir médico y generar estos 4 casos de uso principales que están asociados a médico. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el médico también gestiona citas y genera reportes. Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos? Replicar, gestionar citas y generar reportes en el diagrama correspondiente de médico. Por lo tanto, estos no se van a borrar, se dejan allí y se agregan los otros 2 casos de uso correspondientes a médico. Los ubico y procedo entonces a realizar la asociación antes vista con la línea. Y de esta forma se realizarían los diagramas de caso de uso por actores. Hay un tema adicional que también debemos tener en cuenta, que es el include y el extend. En este caso, para generar tanto un include o como un extend, lo importante es la dirección de la flecha como tal, pero para ver la herramienta que requerimos, primero pues necesitamos realizar el caso de uso. En este caso es validar datos en cita. Entonces, él cuando haga las gestiones de citas debe validar los datos. Entonces, en este caso sí tenemos como tal una flecha que nos indica cuando es un extend, un include, solamente que en lo que va a cambiar es el estereotipo. Ya vamos a ver cuál es ese estereotipo. Seleccionamos para el include dependencia, que nos va a ayudar a hacer esta flecha punteada. Le damos clic derecho propiedades y le vamos a dar un nombre al estereotipo. En este caso el estereotipo es qué es lo que va a hacer esa flecha, va a incluir o va a extender. Entonces en este caso es un include o incluye, aplicar, aceptar. Entonces con esta parte que está en amarillo nos encargamos de desplazarla para que se pueda ver en sí el mensaje de include en la medida de lo posible, y así tenemos nuestro estereotipo de include para decir que gestionar citas cuando se realice esta gestión, que incluye o qué debe hacer y debe tener en cuenta, pues validar los datos. Cuando se desee generar una imagen, en vez de tomar una captura de pantalla de esta imagen y de la otra imagen, lo que se va a realizar es ir a archivo, exportar, bueno, seleccionan el nombre del diagrama que deseen y en la parte inferior dice exportar opciones. Vamos a elegir en este caso pues las relacionadas con las imágenes, PNG o JPG. En este caso voy a seleccionar PNG y le damos guardar. Después nos solicitan un ancho y un alto de la imagen, lo vamos a dejar pues con la sugerencia que nos dice aquí y le damos exportar. Posteriormente ustedes van a poder ir a consultar la imagen que les ha quedado y se va a exportar la imagen como tal. Pues hay que tener en cuenta que aquí él también va a poner la imagen que dejé anteriormente para hacer el ejemplo, pero entonces se muestra precisamente el diagrama que solicité. Es diagrama por diagrama que se hace esta exportación. Ahora vamos a continuar con lo que sería el diagrama de clases. Voy a ingresar lo que sería la imagen que usaré de ejemplo de material de apoyo. Y procederemos para hacer
el ejemplo con la herramienta DIA. Vamos a empezar a identificar lo que tiene gestión de citas centro médico como diagrama de clases. Entonces, primero debemos detectar cuáles son las clases, que es paciente, cita, médico, tratamiento, cirugía y médico. Es decir, que son en total 6 clases. Posteriormente, vemos que los atributos y métodos, que en este caso corresponden, hay que establecer que son métodos de ejemplo, podrían faltar más métodos y más atributos en algunos casos. Y adicional también están las relaciones. Tenemos las relaciones de asociación, que es esta línea, las líneas simples. Está la relación de dependencia, que es la línea punteada, y la relación de agregación, que tiene un diamante blanco en el extremo en uno de los extremos. Además, que se puede establecer el tipo de relación, es decir, que me ayude a la lectura del diagrama. Entonces, un paciente asiste a la cita, un médico atiende una cita, o una cita es atendida por un médico, es decir, es una palabra que me ayuda a hacer la relación. Y lo que conocemos como cardinalidad o multiplicidad, dependiendo del diagrama. Entonces, en este caso, un paciente asiste a una o varias citas. ¿Qué es lo que pasa con la multiplicidad? Debe estar en cada uno de los extremos de la relación. Entonces, como en el caso también de cita de médico, muchas citas atiende un médico o un médico atiende muchas citas. Entonces, esta cardinalidad debe estar, o multiplicidad debe estar en cada uno de los extremos de la relación. La dependencia no tiene relación, no se le da esta multiplicidad, perdón. La dependencia y la herencia no tienen multiplicidad, por lo tanto en este caso no se aplica, pero lo que sería la agregación y la asociación y la composición sí necesitan esta cardinalidad o multiplicidad. Procedemos entonces con las 6 clases que necesitamos. Si vemos aquí en la parte de UML, tenemos estas dos, plantilla de clase o clase. Nosotros vamos a usar en sí lo que es la herramienta que aquí nos provee, que es clase solamente. Vamos a realizar 6, por lo tanto la seleccionamos. Procedemos a hacer una y luego ya se entenderá que se realizaron las demás. Entonces tenemos esta primera, tenemos nombre de clase. Entonces, ¿qué necesitamos? Le damos doble clic sobre la clase y nos solicita nombre de la clase. Entonces vamos a empezar con paciente. Diligenciamos los datos. Paciente. No tiene ningún estereotipo. El estereotipo es un pequeño mensaje o una pequeña palabra que nos va a indicar alguna de las propiedades en sí que consiste el elemento. En este caso no vamos a dejar ningún estereotipo. Dejamos por defecto lo que se encuentra allí y después vamos a los atributos, que es nuestra segunda casilla. Vamos a seleccionar nuevo atributo. En este caso el atributo aparece como público por defecto, pero vamos a dejarlo privado. Entonces aquí en la parte superior ya cambia. Como se debe ver aquí al lado izquierdo está privado. Y cómo se llama el atributo, se llama nombre. Podemos seleccionar el tipo. Yo voy a decir que es tipo string. Y bueno, hasta allí lo básico. Le daré aplicar y ya queda allí registrado. Ahora voy a seleccionar otro porque hay otro dato, que en este caso es edad. Selecciono que es privado, que es edad. Hay que tener en cuenta que los atributos están en minúscula, la primera letra. Voy a decir que es un tipo int o entero. Si quieren lo pueden escribir ya sea en inglés o en español, pero pues se sugiere que empecemos a utilizar la parte del lenguaje Java. Le damos aplicar y posteriormente procedemos con las operaciones. Las operaciones en este caso es consultar datos. Entonces nuevo aparece como público, no hay ningún problema porque es público. El nombre es consultar datos. Hay que fijarse que la primera letra empieza en minúscula y para no dejar espacios, porque no se deben dejar, se deja la segunda palabra con la inicial en mayúscula, la primera letra en mayúscula. La visibilidad es público.
el tipo, en este momento no se va a seleccionar ningún tipo ni ningún, digamos, ningún retorno. Entonces lo dejamos muy simple y damos a aplicar. Luego aceptar. Y ya en esta parte nos aparece igual que como está en la imagen. Aplicamos esto para los demás diagramas, ¿sí? Teniendo en cuenta lo anterior. En cirugía y medicamento los dejaremos como está en el ejemplo, simplemente para acelerar el proceso. Ya listo el diagrama, entonces en cuanto a las clases como tal, también debemos detectar que la clase empieza con la primera letra en mayúscula, los atributos y los métodos en minúscula. El diagrama de clases adicional es un solo diagrama. Aquí solamente se está haciendo una parte que es la gestión de citas. Vamos a decir que la gestión de citas es el sistema como un todo, pero si nosotros tenemos más módulos o procesos, entonces en un solo diagrama de clases se debe mostrar todos esos procesos o módulos. Procedemos a realizar las asociaciones. Si bien en el anterior diagrama se habían dejado simples líneas, pues en este caso no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que en este tipo ya de relación de asociación en las clases requiere de la multiplicidad. Determinar si es de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿sí? O de 0 a 1 a muchos, bueno, diferente dependiendo de la lógica del negocio. Entonces procedemos con este elemento que se llama asociación. Dos clases están asociadas. Entonces seleccionamos las clases que van a estar asociadas y nos aparece lo que es como una flecha de indicar cómo se lee. Entonces en este caso, paciente asiste a cita. ¿Sí? Digamos, nos está indicando como la dirección en que en este caso se hará la lectura. Daremos clic derecho sobre el elemento propiedades y le pondremos un nombre, en este caso asiste. Listo. Ahora vamos a ingresar la multiplicidad. Otra vez clic derecho propiedades y nos aparece lado A y lado B. ¿Sí? Es decir, ¿cuál de los dos extremos? Entonces en este caso va a ser de A a B. Entonces un paciente asiste a una o muchas citas. Entonces vamos con el lado A, que sería 1, y ya está nuestra multiplicidad, y después nuestro lado B, que es la parte derecha, clic derecho propiedades, y colocamos de B a A. ¿Cuál es la relación? De 1 a muchos. Aceptar. Listo. Entonces aquí vamos a correr un poco el asiste para que se vea la multiplicidad. Y ya la tenemos. Esto es de una forma muy básica, si ven hay varias opciones, pero aquí lo que importa es expresar precisamente cómo está el diagrama. Si se dan cuenta, aquí ha cambiado, asiste está ahora del lado contrario, puesto que cambiamos el lado de A a B. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente volvemos a dejarlo de A a B o simplemente en nada, o sea que no muestre ninguna dirección. Le damos aplicar, aceptar y ya esta parte no se muestra. ¿Sí? Digamos que esa lectura ya no se realiza de esa forma, sino simplemente se deja una lectura simple sin dirección. Así se aplicaría también para lo que sería entre cita y médico. En la otra asociación no se está aplicando como tal la multiplicidad o algún nombre de la asociación. Entonces simplemente clic derecho a propiedades y dejamos mostrar dirección en no y aceptar. También debemos tener en cuenta lo siguiente. Se realiza la asociación entre paciente y tratamiento. En este caso lo podemos dejar de esta forma a manera de ejemplo, pero también podríamos decir que la multiplicidad sería un paciente tiene muchos tratamientos. Podría darse en dado caso esto con la lógica del negocio. Procedemos a
agregar los demás elementos como dependencia entre médico y tratamiento y agregación. Hay que tener en cuenta que la agregación es desde el elemento en el que se le agregan. Entonces, ¿a qué se refiere? Tratamiento se le agrega cirugía en dado caso que se requiera, y a tratamiento también se le puede agregar los medicamentos de acuerdo al tratamiento que se le esté haciendo. Entonces, deben tener cuidado que esto pase, por lo tanto, deben asegurarse que esté relacionada para que ya se pueda desplazar y no haya ningún inconveniente. Que no se cruce con la otra relación para que sea fácilmente visible. De esta forma se hace el diagrama de clases. Hay que tener en cuenta pues que aquí también faltan pues la relación de composición, que la podemos tener en cuenta con esta misma. Entonces haré un ejemplo que no aplica, pero simplemente es para que se pueda observar la opción. Entonces vamos a propiedades y en tipo la dejamos como composición. Aplicar. Entonces en este caso ya nuestra punta o rombo de la relación se torna de color negro, que significa la composición. También está lo que es la generalización o herencia, en caso que la requieran. Es esta la que se utiliza, no la punteada, sino esta línea continua con la punta blanca. En este caso reiteramos lo que es la exportación de la imagen, nos ubicamos en la pestaña que requerimos, seleccionamos archivo, exportar, mencionamos en qué parte o carpeta vamos a guardar, y en la parte inferior seleccionamos el tipo de extensión que vamos a hacer. Como es una imagen, podemos dejar PNG y guardar. Notas finales. En este diagrama recordemos que tanto la asociación como la agregación como la composición, en este caso la agregación, también requieren de la multiplicidad para que la manifiesten de esta forma. Reitero, como esto es un ejemplo, no se ha realizado como tal, pero deben tenerlo en cuenta para la lógica del negocio que estén manejando. Solamente la herencia y la dependencia no requieren de esta multiplicidad. Continuamos con el diagrama de secuencia. Hay que tener en cuenta en ese diagrama que los objetos van a estar relacionados con las clases, es decir, si yo tengo un objeto, significa que pertenece a una clase. Por lo tanto, vamos a dejar en la parte superior las clases que se han realizado en el diagrama de clases. Adicional, que para este diagrama también se va a tener en cuenta el diagrama de casos de uso por el actor que empezaría la acción para que sea ejecutada por las clases que estarían vinculadas en el sistema. Adicional también que estas acciones o estos mensajes serían los métodos que tendrían las clases para hacer el funcionamiento de esa interacción. En este caso, se está solicitando a forma general lo que es asignar una cita. Es decir, que el caso de uso es la gestión de citas y está la parte de asignarlas como tal y todas las clases que requieren la interacción para poder realizar este caso de uso o este requerimiento funcional. Empezamos entonces con el actor. Nosotros sencillamente podríamos seleccionar el actor que ya teníamos, control C y control B para llevarlo como tal a esta parte. Ya empezamos entonces a identificar que necesitamos los objetos que van a representar nuestras clases, estas que son las líneas verticales, que son las líneas de vía, mensajes, que son las líneas horizontales o las flechas horizontales. En este caso, como son de una punta negra, significa que son sincrónicas, es decir, que requieren de una respuesta para que puedan funcionar. Y lo que son el tiempo, vamos a decir el tiempo de vida que tendrá esta solicitud. Entre más larga sea este rectángulo en la línea de vía, significa que va a estar más activo
este mensaje. Ahora empezaremos entonces con los objetos. Precisamente seleccionamos el icono de objeto. En este caso son 4. El primero es paciente, después cita, médico y consultorio. Ahora seleccionamos la línea de vida, la cual está debajo de estos objetos. Si nos percatamos la parte del tiempo, cuando seleccionamos de la línea de vida la parte amarilla, el tiempo se desplaza dependiendo de donde lo necesitemos. También podemos seleccionar la parte verde para indicar si la queremos alargar en esta línea de vida, de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso voy a alargarla y así aplico estas líneas de vida a las restantes, a los objetos restantes. Ahora empezaremos con el envío de los mensajes a partir de la acción que realice, en este caso, el empleado. Procurar que el empleado esté a la altura de los objetos. Empezamos con el mensaje desde empleado a paciente, al objeto paciente. Procurar que el mensaje empiece desde la parte temporal, es decir, desde el rectángulo, para indicar que va a estar activo en ese periodo de tiempo. Entonces vamos a conectarlo y lo conectamos a la línea de vida. Ahora requiere de un mensaje. En este caso el mensaje pueden ser los métodos de la clase paciente, pues se necesitan los datos de paciente, ¿cierto? Entonces clic derecho propiedades, dejamos por defecto el tipo de mensaje y escribimos precisamente de qué trata el mensaje, que también debe ser un verbo, y se debe escribir todo junto con la segunda palabra en mayúscula. Solicitar datos, y como está en paréntesis, eso significa que también es un método. Damos a aceptar y desplazamos pues con los colores que se muestran. Acto seguido, ¿qué continuamos? Sencillamente empezar a desplazar las líneas temporales, es decir, el tiempo, porque esta es la línea de vida, sino que el que estoy desplazando en este momento es el tiempo, de acuerdo a lo que se está solicitando los mensajes. Podemos dejar una numeración o ingresarla. No hay ningún inconveniente. En este caso, pues para agilizar un poco, simplemente he omitido esta parte de la numeración, puesto que el diagrama de secuencias es precisamente secuencial. Es decir, si yo voy a realizar primero esta acción, debe estar en la parte superior. Si voy a realizar esta segunda acción, entonces va a estar debajo de la primera y así sucesivamente. Es decir, a pesar que no hay una numeración, si hay una secuencia entre las acciones porque las superiores significan que es la primera en ejecutarse y así sucesivamente hasta el final. Entonces terminamos con la última línea de mensaje o flecha de mensaje. Se establece una actividad de tiempo, ¿sí? O un foco de actividad una vez por línea de vida. Entonces, cuando en esta última, pues ya se da el mensaje de cita asignada, o sea, un mensaje que ya en definitiva lo que está haciendo es confirmar que la cita ya ha sido asignada, entonces se procede a que el proceso ya ha terminado porque ha culminado el objetivo como tal. Como ya terminó, entonces en esta línea de vida que es donde finaliza, damos clic derecho
propiedades y seleccionamos que dibujar marca de destrucción. ¿Qué significa esta marca de destrucción? Que ya el proceso finaliza hasta allí, no continúa, simplemente ya ha finalizado esta línea temporal. Pueden agregarla, pueden que no la agreguen, pero se sugiere establecer precisamente el fin, tanto como el inicio, como el fin del proceso que se está evidenciando en el diagrama. ¿Qué debemos tener en cuenta? Reitero que estos son métodos, por ejemplo, en este caso falta los paréntesis que determinan que es un método o es un mensaje. Entonces el mensaje pues está con esos paréntesis. Vamos a decir que un mensaje lo guardan en medio de esos paréntesis, ¿sí? Para no decir el método como tal, pero sí es un mensaje que tiene algo guardado allí en esos paréntesis que debe entregar a los objetos que ven en la parte superior para que pueda funcionar lo que yo deseo que realice el sistema, es decir, la asignación de la cita. Bueno, esto es una mirada rápida de la realización de los diagramas. Estos son básicos y de la herramienta como tal de día que verán estas funcionalidades y algunos tips que se mencionaron. Muchas gracias por la atención.